Bueno, tengo en línea al senador por Morena, justamente Alejandro Armenta, uno de los... él es presidente, de hecho, de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y que ha defendido esta iniciativa aprobada ayer. Senador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Samuel. Gracias a Milenio por esta oportunidad de comunicación. Estoy a tus órdenes. Gracias. Oiga, pues ya escuchó, el Banco de México no está contento con este cambio. Lo ven como una imposición que dicen nos pone además en una situación vulnerable y además dicen ponen en entredicho pues su solidez al cuestionar su autonomía. Primero quiero decirles con mucho respeto que ayer fue aprobada esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal y fue avalada no solo por la mayoría de Morena, hubo senadores, senadoras del PAN, del PRI y del PRD que votaron a favor. Por lo tanto, no es un tema de decir solo Morena, es decir, hay consenso porque es una iniciativa que beneficia a los mexicanos, es una iniciativa que ayuda a que los mexicanos, 10 millones de mexicanos vendrán a México entre diciembre y enero cada año y también entre mayo y junio. Regresan con dólares productos de su trabajo en Estados Unidos. Llegan al país y al llegar al país no siempre les reciben los dólares producto de trabajo lícito en Estados Unidos en los bancos o en algunas casas de cambio. Ellos tienen que acudir muchas veces a el mercado informal y esos dólares que deberían a tipo de cambio costar 20 pesos, 19 pesos, terminan entregando su esfuerzo por 15, 10, 8 pesos. Desde luego que no es un atentado contra la autonomía del Banco de México, primero porque creo que se le olvidó leer al gobernador del Banco de México, lo digo con todo respeto, se le olvidó leer el artículo 28 de la Constitución, que dice que el Banco Central, el Banco de México, es un ente que tiene autonomía de ejercicio en funciones y su administración, y que su principal función es procurar la estabilidad del poder adquisitivo. Y una más, se les olvidó revisar que tienen un órgano que se llama Comisión de Cambios, instancia fundamental para la definición de la política monetaria. ¿Ahí qué funciones le da al Banco de México? Determinar qué tipo de divisas pasan a formar parte de las reservas. Segundo, regular el procedimiento de compra de divisas. Y tercero, adecuar la normatividad secundaria para incluir la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, el Banco de México tiene los elementos fundamentales suficientes para continuar con el combate al lavado de dinero. No es Hay verdad, formas, sin embargo, de utilizar estos mecanismos o diseñar un mecanismo así que esté en manos del Banco de México para evitar, por ejemplo, que ahora el narco, que también recibe muchos dólares, así como los paisanos, también mete muchos dólares a México de procedencia ilícita. Ellos sí los meten de procedencia ilícita. ¿Cómo evitar que ellos también puedan hacer uso de esta herramienta y también sean beneficiarios de este cambio que se aprobó? Esa es la interrogante que están planteando. Con mucho gusto yo puedo asesorar al gobernador del Banco de México para que pueda tener una reunión interinstitucional, porque él lo sabe. Puedo asesorar al gobernador del Banco de México, si así lo considera, para tener una reunión interinstitucional con la Procuraduría Fiscal, con la Fiscalía General de la República, con el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera, para que le expliquen, y desde luego con todas las instituciones financieras, más de 80 bancos, de los cuales el 80% son instituciones extranjeras, en una reunión con todos ellos, con las facultades que tiene el Banco de México, puede solicitar la colaboración para que le expliquen al gobernador del Banco de México cuál es la ruta del dinero ilícito. Ellos lo saben. Bueno, te puedo asegurar contundentemente que el Banco de México y los bancos del país saben cuál es la ruta del dinero ilícito, como lo está investigando la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto dijo con toda claridad que esta es una iniciativa muy importante y que nada tienen que ver los migrantes mexicanos que regresan al país con la posibilidad de ingreso
de dinero, de dólares del narcotráfico. Así es que son cosas totalmente distintas, y que si el gobernador del Banco de México, en el respeto que nos tenemos siempre institucional, requiere que lo asesoremos o lo apoyemos para que haga una reunión interinstitucional, repito, con la Procuraduría Fiscal, con el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Fiscalía General de la República y con la coordinación que él tiene con todo el sistema financiero, todos los bancos, él va a saber dónde está el dinero del crimen organizado y pedirle con mucho respeto al gobernador del Banco de México que dejen de endosarle actos ilícitos al esfuerzo de millones de mexicanos que regresan a su país después de que en su país no encontraron oportunidades de trabajo, regresan a su país y ahora los acusan de tener ingresos de actos ilícitos. ¿No cree que esa reunión debió de darse antes de la discusión? Escucharlos a ellos y a todos los entes que usted menciona en conjunto para ver si en efecto era algo que fuera una reunión más, una iniciativa más consensuada, escuchando también finalmente a quienes iban a ser los implicados o afectados directos. Samuel, esta es una iniciativa consensada. Votó a favor el senador Juan Manuel Banco de México del PRD. Fue una iniciativa consentada por los legisladores, pero no por el banco. Permíteme. Votó a favor la senadora Nadia del PAN, el senador Mancera del PRD y toda la bancada de Morena. Entonces, primero, no se puede decir que fue una ley que se aprobó solo con el grupo parlamentario de Morena. Segundo, tuvimos nosotros reuniones. Yo tengo reuniones permanentes con el gobernador del Banco de México. He tenido reuniones con el secretario de Hacienda. Y debo decirte que no compartimos con el gobernador del Banco de México el criterio de que solo el 1% de los ingresos de dólares en México son por remesas de mexicanos. Y que no compartimos tampoco el documento que nos hizo llegar cuando señala que es marginal, es decir, que son poquitos dólares los que entran a México por la vía turística. Se está equivocando el gobernador del Banco de México porque él hace un análisis de 9 meses, entre octubre y diciembre. Y resulta que los 8 años anteriores no hace una revisión. Resulta que hay más de 1,000 millones de dólares que quedan atrapados en las bóvedas de instituciones financieras y que se le olvida también al gobernador del Banco de México que en el sector turístico por la pandemia tuvo una contracción de más del 50% en el ingreso de recursos. Así es que no es aceptable la postura del Banco de México. Respetamos la autonomía del Banco de México, apoyamos la lucha contra la evasión, contra el lavado de dinero. Este gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel y este Senado, el Senado con mayoría de Morena, es el que más combate ha hecho y más desmantelamiento al crimen organizado. Y todavía voy a concluir con esto. Lamento no haber escuchado voces del Banco de México cuando desde Los Pinos, desde la presidencia de la República, se lavaba dinero a través de fideicomisos públicos, a través del presupuesto, a través de empresas fantasmas y de facturas que acreditaban actos ilícitos. Cuando eso sucedía en México, cuando se lavaba dinero de lo que se robaban de los hidrocarburos, el Banco de México nunca se pronunció. Hoy, ¿por qué se pronuncia el banco cuando lo que queremos es ayudar a nuestros hermanos migrantes? Le comenté al gobernador del Banco de México que necesita conocer un poco más a las comunidades migrantes. ¿Cree, senador, que pueda ser todavía, cree que pueda ser todavía perfectible esta ley, que se pueda hacer algo, que se pueda mejorar en la Cámara Baja? Se puede mejorar a favor de los migrantes, pero no a favor del sistema financiero. ¿Y se puede hacer algo para robustecer y evitar que sea mal utilizada por los narcos, que seguramente también van a buscar cambiar su esquema en el manejo de dólares para aprovechar esto? Hay elementos muy claros que si el banco quiere hacerlo, con un poquito de humildad, el Banco de México puede solicitar la información a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT, a la Fiscalía General de la República y desde luego a la Procuraduría Fiscal, con un poquito de humildad. Finalmente, senador, porque se nos acaba el tiempo, tenemos un minuto. ¿Podría esto poner en algún riesgo la calificación crediticia de México de alguna de sus instancias financieras? Por ningún motivo.
No hay forma. El Banco de México tiene facultades para evitar el ingreso de dólares de procedencia ilícita. Solo tiene que coordinarse con las instituciones financieras y con las instituciones hacendarias que hay en el país para que con los mecanismos de regulación actual se pueda precisar y evitar esa situación. No aceptamos las comunidades migrantes el descalificativo que hace el gobernador del Banco de México sobre los trabajadores migrantes de nuestro país. Bien, pues vamos a estar atentos, senador Alejandro Armenta. Le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana para conocer un poco más sobre esta ley y obviamente vamos a estar atentos a la discusión en San Lázaro. Gracias a ti por esta oportunidad de comunicación. Buen día. Buen día.